Bienvenidos a este curso de actualización de jubilaciones de IPS. Ustedes a lo largo de este curso van a ir teniendo videos cortos para que puedan organizar en sus tiempos, sus clases divididos por temas. Sin embargo, quise dejarles acá grabada una clase completa, entera, de toda la temática que vamos a ver hoy. Vamos a ver, digamos, en general, y de que ustedes pueden luego armar sus preguntas para que pueda respondérselas en forma personalizada en el encuentro. Hoy, en este video, para que lo miren, lo que voy a hacer es un resumen de todo lo que ustedes ya tienen, módulo por módulo, más profundizado, pero a los efectos de que le quede armónicamente toda la temática sobre la actualización. Cuando nos ponemos a pensar respecto de la actualización de lo que sucede, lo que sucedió en IPS todo este tiempo, vemos que no hubo cambio normativo, legislativo. Sin embargo, el IPS a lo largo desde el 2019 a la fecha ha tenido bruscos cambios en las interpretaciones del mejor cargo, en cómo ingresar los trámites, el formato, la modalidad, los formularios incluso en lo que es dirección de escuelas, la implementación del SAP, la implementación actual de este último mes del nuevo formulario de extensión horaria. Entonces, permanentemente hay que estar actualizándose, leyendo todas las circulares, las resoluciones, los dictámenes de asesoría de gobierno, de Fiscalía de Estado, respecto de cuáles son las posturas o que tienen actualmente, las interpretaciones que tienen actualmente los organismos para hacer la jubilación. No alcanza solo con leer la ley, por supuesto que es el primer camino, sino que también necesito de algún modo estar permanentemente actualizado. ¿Cómo se logra? En gran parte cuando uno tiene muchos casos y está todos los días al IPS o se suma a los foros de difusión, está en actualización permanente, podríamos decir. Sin embargo, si ustedes están viendo este video y solamente tienen un caso que les llegó, a veces es muy difícil poder resolverlo desde ahí porque hay un montón de información que no va a estar en la ley, que no va a estar escrita, que no la van a ver en ningún lado. Y por eso yo permanentemente estoy dando como cursos, actualizaciones, porque es lo que permite en general al abogado, sobre todo si viven en el interior y no tienen muchos casos, poder estar actualizado. Dicho esto, vamos a introducirnos ya directamente sobre la temática. Hablamos sobre el tema de la lectura de las 4 pantallas, de cómo tenían que hacer esta lectura, que siempre la pido inicialmente para poder saber qué cantidad de años tiene, si los datos personales están acreditados, si lo que figura de autónomo en relación de dependencia está bien, si el rol de caja va a ser determinante de ANSES o IPS según todas estas circunstancias. No se puede dar un asesoramiento sin contar con todo esto. También es cierto de que a veces el docente, sobre todo, quiere resolver en una simple consulta todas estas cuestiones y no es posible darle toda esta información en una consulta porque necesitamos analizar mucho tiempo. Entiendo que los abogados, en particular los abogados, por ahí cometemos el error bueno, informar o de ponernos a estudiar estos casos, es típico en todos nosotros, y el docente o el cliente no abona por ese análisis que estamos haciendo. En líneas generales estoy diciendo, hay algunos que sí, que se cobra X cantidad de IUs por el análisis, por la respuesta escrita. Entonces, también el cliente no alcanza a apreciar toda esta situación. Si yo llevo un auto al mecánico y me dice, sí, tiene, posiblemente tenga, no sé, tal defecto,
Eso es un asesoramiento. Ahora, si ese mecánico tiene que ponerse a desarmar el motor, no me va a cobrar luego para ver, decirme si tiene tal cosa mal, ¿sí? Entonces, nosotros, nuestra modalidad de trabajo, el tema de trabajar este tipo de jubilaciones, sobre todo, donde la persona a veces ni siquiera está trabajando, no tiene ingresos, o cuando está teniendo ingresos, le resulta, ha consultado con otros colegas, con otros abogados que ni siquiera les cobran la consulta, entonces a veces se sorprenden cuando yo les digo, bueno, no, yo cobro esto por hacer tal cosa, aquello por hacer tal otra. Ya hace muchos años, eso también me permitió a mí, de algún modo, seleccionar que el valor de que el trabajo que realizo tiene un costo y la verdad que esto es como un consejo a ustedes para los que recién estén empezando, hacerse valorar en lo que implica, por ejemplo, acá saber leer la lectura de una resolución o de una certificación de servicio. He atendido clientes que vienen que ya habían tenido un abogado y que creen que cobran menos. Y cuando yo miro estas certificaciones y le digo, sí, mira, estás cobrando, no sé, 12 horas o 10 horas. Y me dice, no, pero yo tenía 20. Y le digo, bueno, pero acá dice 12. Ahí me doy cuenta de que el abogado anterior o la persona que le hizo, le gestionó, digamos, inicialmente no tenía idea de cómo se hacía tanto la lectura de un código como la lectura de un recibo de sueldo. Entonces, hay que aprender a leer los códigos de DIPREGEP, los códigos de dirección de escuelas, actualmente todo lo que es la certificación SAP. Esto lo vimos como paso a paso, como para que ustedes lo puedan tener. Hay que poder hacer esas lecturas. También las certificaciones sin fines provisionales, que originalmente nos habían informado de que con eso era suficiente para llevar a la escuela privada y que cargara tal cual como está certificado, y que posteriormente esto no fue así. También hay situaciones donde la DIPREGEP no toma tal cual está hecha la certificación de servicios, sino que pide otro tipo de, que se rectifique o que se agreguen otro tipo de servicios o ceses o fecha. Entonces, tomemos esta certificación a modo orientativo. Nos va a servir, por supuesto que nos va a servir, pero tengamos en cuenta que no necesariamente esto significa que sí o sí lo que está ahí, si lo cargan de esa manera, no va a poder tener observaciones de parte de la DIRGEP. Por otro lado, la lectura de los recibos de sueldo, entender cuándo le hacen el descuento del 11% o del 13% si es de ANSES, o del 16% si es de IPS, los cargos extraprogramáticos, la extensión horaria, si está basado sobre el total de los servicios remunerados o si solamente le pagan una bonificación donde no pueda ser codificada. Esto va a afectar mucho al futuro jubilado. Yo interpelo a los colegios privados que si tienen posibilidad de pagar extensión horaria sobre la totalidad de los haberes, ahora que el IPS va a poder codificar ese cargo, que lo hagan de esa manera. Se van a evitar ellos un trabajo y van a favorecer mucho al docente. Igualmente, las resoluciones de otorgamiento de beneficios, tanto de jubilación como de pensión, ver el cargo, desde qué fecha es, analizar, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, yo he tenido consultas con las pensiones donde me dicen, ay, no, pero me pagan, no sé, un 53% y a mí me correspondía el 70%, ¿no? No, ese porcentaje tiene que ver con el porcentaje con el que la otra persona se jubiló. Entonces, el 70 del 70, bueno, 49, el 70 del 80, hay que sacar las cuentas y ver si está bien o está mal.
nuevamente siempre aconsejo leer la normativa, principalmente la normativa, y por otro lado, tener en cuenta que los ceses, los tipos de cierre de cómputos son dos, es un cierre de cómputos o un cese ordinario. Sin embargo, cuando se van a jubilar por ANSES se llama CCT, cierre de cómputos transferido. No apurarnos en el momento de iniciar la jubilación, porque puede que si ya tiene 65 años y no llegó a 25 años de servicio, tiene 24 y 11 meses, va a caer en una jubilación por edad avanzada. Y eso obviamente los va a perjudicar enormemente en el porcentaje, porque una jubilación por edad avanzada con 24 años de antigüedad, estamos hablando de un 54,6%, mientras que a lo mejor por 2 días o por 20 días más, si llegaba a tener los 25 años de servicio, tenía el 70%. Entonces, analizar muy bien cada una de la documentación que traen. En todo caso, si no se sienten seguros, siempre van a encontrar algún colega que sabe y que está dispuesto a compartir ese caso, y van aprendiendo. Digo esto sobre todo para los que recién empiezan, o tratar de tener un referente al cual le puedan preguntar y puedan decirle: esto es de esta manera, cómo se hace. Incluso, bueno, dentro de los foros que existen actualmente, que hay muchos foros de ayuda. Bueno, no sé para el momento en que miren este video, pero los viernes yo a las 10 de la mañana estoy dedicando media hora a responder consultas por Instagram. A veces las hago por Instagram, a veces por Yahoo, por YouTube, y otras veces por el Facebook, mayormente por Instagram. Entonces en esa media hora respondo las preguntas en vivo, pueden ingresar y me van consultando las cosas que se puedan resolver en ese tiempo, ¿no? En este módulo 2, de ahí yo del módulo 1 les aconsejo más que nada que lean las leyes, que lean obviamente el material que tienen subido, y que empiecen a estudiar si tienen un código, si tienen la posibilidad de ver un expediente completo, mirarlo, analizarlo, estudiar cada cosa, cada paso. Eso les va a permitir tener una idea bastante importante, sobre todo si tienen la posibilidad actualmente en digital, que uno puede bajar el expediente completo. Van a ver la correlación, el cómputo, van a poder analizar ver los dictámenes, que léanlos, porque eso les va a permitir tener más seguridad al momento también de hablar. Por otro lado, en este módulo 2 de cómo solicitar la documentación en los colegios públicos y privados, vemos que para solicitar el colegio privado lo voy a únicamente a través del colegio privado, y si el colegio privado está cerrado, se hace a través de la jefatura de inspectores. Ellos van a ser los encargados de subir las certificaciones de servicios de los colegios privados, y que ustedes tienen la posibilidad, con la clave de usuario, que generalmente son las primeras 4 letras del apellido y las 3 últimas del documento, ir viendo el seguimiento en el SAP, en el recorrido de cómo, si está firmado, si no está firmado, si está anulado. Y también, cuando este expediente pasa al IPS, hacer el seguimiento en el IPS para ver si ya tiene número de expediente, si pasó a cómputos, a correlación, a Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, Secretaría de Actas. Bueno, tiene muchos pasos el expediente. En general, yo lo que hago es decirle a los clientes que solamente les voy a avisar para cuando esté en Secretaría de Actas, porque es el momento en que les va a llegar la resolución a ellos en la casa. Porque no tiene mucho sentido que le diga: bueno, pasó a cómputo, está en correlación, está en otro lugar, porque de pronto no van a poder entender qué significa cada uno de esos pasos. El seguimiento en IPS lo pueden hacer a través de mi IPS, que es con esta clave
que es el quit y la clave que está conformada por las letras del apellido y los números del documento, pero también una vez que tienen número de expediente, van a poder hacer ese seguimiento a través de IPS, a través de seguimiento con número de documento o número de expediente. Lo mismo, exactamente igual, con ANSES, y para el caso del ABC, tienen que estar muy atentos al correo del ABC, que les llegue la información hacia ahí, o una vez que tienen asignado el número de expediente, lo pueden buscar a través del sistema de GEDEVA. Los reconocimientos de servicios son aquellos que se hacen para cuando el docente está cesado. Si no está cesado, lo que va a hacer es un cierre de cómputos. Sin embargo, es un poco confuso el término porque reconocimiento de servicios le llama los privados, para los colegios privados, en el SAP le llaman reconocimiento de servicios cuando se va a jubilar por ANSES. Entonces, ustedes con estos datos pueden hacer el seguimiento de los expedientes que ustedes tengan. Perdón. Entonces, el seguimiento del expediente que ustedes tengan, y de esa manera poder verificar si los bien, entonces, dicho esto, acá también diferenciar cuando tengo una resolución del IPS, que entonces lo que correspondería es hacer una revocatoria dentro del plazo de 20 días, y cuando en realidad tengo una queja respecto de la determinación del haber, pero se refiere a otros aspectos, o pasé los 20 días porque el expediente me lo trajeron tardíamente, puedo ir por un reclamo si es que la documentación está dentro del IPS, o reajuste si estoy agregando algo nuevo. Los formularios son distintos. En el reclamo es el 187 del IPS, en el reajuste es el 186, y en la revocatoria no necesita de reclamo. Y la revocatoria tiene como importante que va a tener la fecha del día que pedí el turno. Entonces, este turno, si lo saqué dentro de los 20 días hábiles, entonces me va a servir, y en la revocatoria me van a poner el sello del día del turno. Esto, en caso de que tengan alguna duda, lo podemos volver a ver, pero en el video que tienen específico está bastante bien explicado, creo, y también pueden verlo desde en la misma página del IPS para ver las diferencias. Para mí, la forma más fácil que encontré de explicarlo es que si llevo algo nuevo, es reajuste. Si no llevo nada nuevo, entonces es reclamo. Ahí no se van a confundir nunca. En el reclamo puedo reclamar varias cosas, incluso el descuento indebido de AFIP, que me pagan mal, que no me eligieron el mejor cargo. En la AFIP actualmente hay un formulario aparte de AFIP, pero pueden reclamar tanto para lo que es la jubilación o como para una pensión. En cualquiera de los casos, los formularios son exactamente los mismos. Por otro lado, para tener en cuenta quiénes son los que entran en IPS y de quiénes son los que hablamos en ANSES, IPS son todo el personal que trabaja en relación de dependencia, ya sea cualquiera sea la denominación que tenga, incluso los contratos a plazo, y estos están obligados a aportar al IPS. Acá la salvedad es que hay leyes de emergencia que se aprobaron en algún momento, en el 2016 creo, donde permitían hacer un contrato de locación de servicio, y entonces en ese contrato de locación de servicio
permite que facture al ANSES. Esto tiene varios problemas. Uno, que en definitiva ese empleado no es empleado en relación de dependencia, no tiene la estabilidad que tendría un empleado de la provincia. La otra es que al IPS no le llegan los aportes, obviamente, porque van al ANSES, y las condiciones jubilatorias también son distintas. En la provincia de Buenos Aires los hombres se jubilan a los 60, mientras que hombres y mujeres, ¿no? Mientras que los hombres en ANSES se jubilan a los 65. Entonces, esa diferencia es importante, sobre todo si tienen un contrato en la municipalidad o en cualquiera de los otros organismos. Y para el caso docente, mientras que la jubilación en la provincia de Buenos Aires para hombres y mujeres es a los 50 años, en ANSES los hombres se jubilan a los 60 y las mujeres a los 57. Entonces estamos hablando entre 7 y 10 años de diferencia para jubilarse, que puede significar, bueno, tener otro proyecto de vida a futuro. Entonces, miren los recibos de haberes, que es lo que había explicado primero, para ver en qué situación están, no se queden solo con el relato que les trae la persona, y de esa manera van a poder asesorar. ¿Qué tipo de prestaciones da el IPS? Jubilación por invalidez, jubilación por edad avanzada, prestaciones IPS, jubilación ordinaria y pensión. En el caso de las pensiones puede ser directa o derivada, y también tenemos la modalidad de pensión automática docente, que es únicamente para docentes que fallecen estando activos o aquellos docentes que venían cobrando la jubilación automática. La jubilación por edad avanzada es a los 65 años en la provincia de Buenos Aires, mientras que en ANSES es a los 70. Y en el caso de la jubilación ordinaria requiere de 60 años de edad, si estamos hablando de servicios comunes, o de 50 años de edad si estamos hablando de servicios docentes. En el caso de la jubilación ordinaria para servicios comunes es de 35 años de aporte, 5 años más que en ANSES, y en el caso docente, 25 años. De estos 25 años, al menos 10 deberían ser frente a alumnos. Si no hay 10 frente a alumnos, entonces estaríamos en la necesidad de pasar a una escala de 55 y 30. Desde el 2006 que sale la ley donde la 13.469, que todo el personal activo, incluso preceptores y bibliotecarios, se consideran frente a alumnos, prácticamente no hay docentes que no tengan esta calidad de al menos 10 años frente a alumnos, pero podrían tener algún caso donde siempre estuvo en jefatura de inspectores o en el CIE o en alguno de los, o en el tribunal de clasificación, en alguno de todas las reparticiones que tiene dirección de escuelas, y pese a que sea un cargo docente, no reúne el requisito de ser frente alumno por no haber estado en la escuela. Entonces, frente alumno no es solo dar clases, sino que comprende otra serie de opciones o de situaciones que se le pueden dar. Sí, es fundamental saber que ese frente a alumnos, para que sea efectivamente bonificado y tener un 5% más, tiene que ser el que da clases, y no solamente da clases, sino que tiene que haber tenido al menos 20 horas cátedras durante toda la carrera laboral o ser cargo de maestro de grado. Esta interpretación actualmente jurisprudencialmente se está modificando, entonces también tienen la opción de ir por la vía judicial y reclamar ese 5% más para aquellos casos que no se los hayan considerado frente a alumnos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de docente? Bueno, acá tenemos muchas opciones. Podemos tener los colegios oficiales dependientes de dirección de escuelas, colegios dependientes de la DIEGEP, que también son colegios reconocidos, autorizados, ¿sí? Que han sido habilitados para impartir educación oficial. También los dependientes de las municipalidades, todas las escuelas que hay dentro de las municipalidades. Y acá hay que hacer una diferenciación entre aquellas escuelas que imparten educación oficial, es decir, inicial, primaria, secundaria o superior, de las escuelas municipales
que dan cursos o que tienen una escuela de teatro, o dan distintos tipos de actividades generales, recreativas, ya sea para niños, jóvenes, adultos, pero que no es educación oficial. Entonces, en un caso, seguramente van a estar aportando al 16% y ser reconocidos como docentes, y en el otro caso va a ser una actividad, más allá de que la actividad sea docente, calificada, encuadrada en el régimen general municipal. También tenemos los dependientes de las universidades, que son aquellas escuelas que dependen de la Universidad Nacional de La Plata o de la UBA, que también son escuelas, pero que al depender de las universidades, los aportes van al ANSES. Entonces, no solo no, está en la provincia de Buenos Aires, tenemos que ver realmente dentro de todo esto en qué situación está. Por otro lado, tenemos las escuelas no oficiales. Estas escuelas no oficiales son las academias de danza, de música, de piano, de canto, donde van a hacer aportes o al ANSES en relación de dependencia o monotributo, haciendo una prestación de servicios. Por otro lado, en cuanto a los aportes que trae el cliente, pueden ser variados, pueden ser aportes en relación de dependencia, autónomos, de ANSES, de IPS, de otras provincias, pueden ser insalubres, comunes. Entonces ahí sí o sí tenemos que analizar muy bien el historial laboral, ver si estos aportes también fueron comprados o regularizados por la moratoria, si hay años prescriptos, condonados, renunciados, si aplicaron alguna de estas leyes, la 14.238, la 25.321, la 24.476. Todas estas leyes pueden leer el fallo de Huacún de IPS, que llegó a la Suprema Corte de Justicia y que es muy interesante porque pueden ver todas las instancias, primera instancia, segunda instancia, lo que dijo la Suprema Corte de Provincia, lo que dijo la Corte Suprema de Nación, y finalmente qué es lo que se aplica. En realidad, administrativamente, no se, en el porcentaje de litigación que se hace con este tipo de años es muy bajo. Entonces, si no van por la vía judicial, se los van a denegar y le van a decir que no son real de caja, pero si los reclaman judicialmente, por lo menos en La Plata, ya eso está bastante claro y no hay problema de considerárselos a los años para poder jubilarse por IPS. Sin embargo, no les queda otra que ir por la litigación. Si no litigan, si no hacen un contencioso, administrativamente van a ser denegados. Es decir, si ustedes llevan esos años prescriptos, el IPS se los va a seguir considerando como con aportes, como con la obligación de aporte y con el mismo criterio que usó en Huacún. Bueno, no van a poder jubilarse inicialmente por IPS. Ahora tienen la opción de ir por la vía judicial, como hizo Wacom, y bueno, finalmente ganarlo y poder tenerlo. Lo que sucede es que la gran mayoría de las personas juega con esta cuestión del tiempo, y un juicio puede llevar entre 2 y 4 años, y bueno, muchas veces dicen, no, ya está, me voy y me jubilo por ANSES y quiero dejar de trabajar y no pasar por este proceso. ¿Qué cosas nuevas se han incorporado en dirección de escuelas? Bueno, los tipos de trámites para iniciar, que ahora tenemos certificación de servicios sin fines previsionales y con fines previsionales, con una modalidad de formularios diferentes, también en cuanto a los ceses por incapacidad que se pueden hacer una vez que determina la Junta Médica este 66% más, va a pasar directamente al IPS para que le puedan dar el alta de pago. Y en el caso de los colegios privados va a haber una Junta Médica que lo va a llamar, y una vez que la Junta Médica lo llame y le determine ese porcentaje, va a poder empezar a cobrar la jubilación también, al igual como lo hacen los dependientes de escuelas públicas.
Respecto de los ceses de fallecimiento y la certificación de servicios, que realmente era un gran problema, cómo ingresar un pedido de jubilación, de pensión por el ABC, cuando en realidad la persona no tenía clave o no la recordaba. Bueno, esta modalidad de reclamo GLPI permite iniciar una pensión, una solicitud, digamos, de certificación de servicio y el cese por fallecimiento, que es para la pensión, a través de esta modalidad del ABC. Creo que esto es una de las cosas de mayor avance, porque en estos 3, 4 años ha sido prácticamente imposible poder ingresar una pensión por provincia de Buenos Aires cuando no se tenía la clave del ABC o la persona no había fallecido estando activa en la provincia, que creo que es el mayor caso que todavía al día de hoy sigue teniendo una gran dificultad, sobre todo si ha sido titular, porque necesitamos contar con el acto administrativo de cese. Por otro lado, se agregó un formulario de retribución especial para cuando se hace el reclamo por el premio, por el llamado premio de retribución especial, ya sea que se lo paguen en menos o considere de que no se computaron la totalidad de las horas. Y el formulario de caja complementaria, que como les dije en un video aparte, esto está actualmente la caja complementaria, como no aceptaba esta modalidad digital, bueno, se volvió un poco al sistema como era antes, pero permite que los colegios, directamente los directores de los colegios, firmen la certificación y agregando el acto administrativo de que es el director, ¿sí?, quien está firmando. Bueno, la caja está aceptando esta situación. El cierre de cómputos es quizás una de las cosas que más ha cambiado en esta actualización, porque se estableció 2 formularios, se cambiaron los formularios que había antes y ahora hay un formulario de cierre de cómputos parte 1 y parte 2, donde vamos a ver, ahí si lo tenemos, lo tengo más adelante, ahí adelante. Parte 1, acá está, parte 1 y parte 2, donde a través de estos formularios podemos hacer el pedido de el cierre de cómputos para todos aquellos que se van a jubilar por ANSES. Bien, como les dije, dentro de los cambios está este formulario para los docentes que no estén activos, donde pueden pedir la certificación de servicios, ya sea para jubilarse por IPS, por ANSES, otras provincias u otros países. Hay que agregar el acto de cese, la fotocopia del documento y el último recibo de sueldo. Muchas veces no lo tienen. Con la clave a veces se pueden traer, pero no siempre es posible, ¿sí?, hacer esta modificación. Así que acá, bueno, como les expliqué, lo de la pensión, la verdad que este cambio sí ha beneficiado mucho, porque antes la única forma que teníamos era solamente si estaba activo hacer el pedido de subsidio, y con el pedido de subsidio obteníamos un número y con ese número lo podíamos agregar para la pensión automática docente, pero esto es solo si estaba activo. Si no estaba activo, prácticamente no teníamos manera de poder ingresar el pedido de pensión. Así que esto es un punto muy a favor para los cambios que se produjeron en este tiempo. Entonces, los formularios de certificación de servicios sin fines previsionales, antes era el llamado certificado C, así que eso en la parte de público no cambió mucho, lo que sí cambió es para los privados. Bien, ¿cómo se ingresan estos formularios? Se ingresan a través de un reclamo de GLPI, por eso van a tener que tener, ya sea los de público lo tienen obligatorio, pero los de privado van a tener que tener una clave de ABC. Si no la han tramitado, la tienen que tramitar.
todo el ingreso de jubilación, pensión, reconocimientos, reclamos, todo lo que vimos, lo que expliqué acá, todo se hace a través de la clave del ABC. Entonces, con usuario y clave de ABC van a ingresar todo lo que ustedes quieran solicitar en dirección de escuelas. En el caso del pedido de la jubilación, van a marcar el tipo de modalidad, si es cierre de cómputos o cese definitivo, y la fecha tiene que coincidirle con la fecha de la carga. Si solicitan anticipo o no solicitan anticipo, qué tipo de jubilación. Esto, el formulario, si bien es bastante sencillo comparado con lo que eran antes, cualquier error que tenga le van a anular el pedido. Entonces, y cada vez que le anulan el pedido, como tienen que ingresarlo 2 meses a 2 meses a futuro, digamos, en el caso de una jubilación, es como que si se lo contestaron, se los anularon al mes y medio, ustedes otra vez van a tener que cargar ese nuevo formulario con la corrección que les hayan hecho. A veces son cosas muy sencillas que se nos pasan por no poner la misma fecha o no está el segundo nombre de esta persona. Y eso implica perder bastante tiempo, entonces, bueno, tomarse todo el tiempo que necesiten para completar ese formulario. Yo en general se los hago revisar por el docente para que él lo mire también, lo complete, se fije de que esté todo, excepto la fecha, porque la fecha tiene que ser la fecha de carga. Bien, y para finalizar, tenemos el módulo de actualización de lo que es el cierre de cómputos transferido. Este cierre de cómputos transferido lo vamos a hacer normalmente a través de la modalidad de cierre de cómputos transferido. Muy difícilmente tengamos una situación de un docente que se jubila por la provincia y hace un cese definitivo, porque es muy difícil como encuadrar la jubilación o el reajuste con lo que es la jubilación de ANSES. Pero bueno, podrían llegar a tener algún caso que lo hicieran de ese modo. Entonces, el cierre de cómputo es aquella modalidad que les permite seguir trabajando hasta que el otorgamiento del beneficio esté determinado. Y ahí también tenemos muchas encuadres de docentes que se pueden jubilar por ANSES. Esto no es solo que se jubilan por ANSES los de la 137, es decir, los docentes que imparten educación oficial o formal de inicial, primaria, secundaria y superior, sino que también tenemos otros tipos de docentes como los de las Fuerzas Armadas o los docentes universitarios y que de pronto pueden convivir cualquiera de todos estos regímenes con un cargo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá ustedes van a tener que ver cuál es el mejor encuadre que le puedan hacer, lo pueden hacer a través de los sistemas de cálculos, pedir las certificaciones de servicios, ingresar el trámite jubilatorio en ANSES a través del turno, piden el turno, inician la jubilación, y una vez que está otorgado el beneficio jubilatorio, tienen que saber que si bien ANSES permite seguir trabajando, no para el caso docente y tampoco con otro cargo estatal. Entonces, si se jubila como un docente, pero a su vez tiene un cargo de portero auxiliar, un cargo en el Ministerio de Educación, de Trabajo, de otro cargo administrativo del tipo que sea estatal, no va a poder seguir con 2 cargos estatales porque cobrar la jubilación y un cargo estatal porque es incompatible. Lo más novedoso de este mes es que estas jubilaciones por cierre de cómputos, ahora, además de ingresar los formularios, como se venían haciendo con la parte 1 y la parte 2, se pueden ingresar sin la necesidad de completar la planilla del desde y hasta, solamente cargando el historial, y agregando a esto, en el caso de que tengan extensión horaria, el formulario de extensión horaria, para que ya se los compute en ese momento la dirección de escuelas, tanto si tienen público como privado, porque el trámite lo vamos a ingresar íntegramente, si tienen servicios de ABC, por
la dirección de escuelas, más allá de que tenga públicos o privados. Entonces, en el caso de los colegios que tengan extensión horaria, que van a ser los privados que tengan extensión horaria, además de agregar el resto de la documentación o de la certificación, vamos a agregar tanto a la parte 1 como a la parte 2 este formulario de extensión horaria. Y yo lo que les aconsejo, por lo menos hasta que avancemos un poco en el tiempo, es agregar también el formulario 190 que veníamos utilizando desde antes. Finalmente, una vez que tienen el beneficio otorgado, es decir, han tenido la jubilación y ya ingresaron este sistema 2, esta parte 2, que la van a ingresar a través del ABC, ¿sí? En otros trámites, y ahí van a ingresar esa parte 2. Una vez que la ingresan, van a solicitar un turno en ANSES y lo van a ingresar como un reajuste docente, no por Gemelli, sino un reajuste docente e investigador, les dice, y van a ingresar esto para que puedan empezar a cobrar con el actualizado que se les hizo en esta parte 2, y cobrar a partir de ahí si van a tener la movilidad. Volviendo un poquito a esta parte 2, que por ahí lo omití, cuando ustedes van a hacer la parte 2, van a obtener la certificación de servicios de esa parte 2, pero con esa certificación de servicios de la parte 2, más el desglose del expediente del IPS de la parte 1, que lo ingresaron en el expediente de ANSES, van a tener que pedir un turno en IPS y hacer un nuevo RECO, y cuando tengan ese RECO, recién ahí llevar el reconocimiento completo de IPS actualizado al ANSES, para que ahí sí hacer este pequeño reajuste administrativo y que le quede determinado el haber con el último sueldo que tuvo en actividad. Dicho todo esto, creo haber abarcado todos los temas que estaban pautados para este curso, así que ahora, bueno, los espero que empiecen a practicar y que puedan realmente ser exitosos en el asesoramiento y la concreción de jubilaciones docentes. Muchas gracias.